Claro, ya desde hace varias semanas, Lorena, estamos hablando de estas cuentas increíbles con aumentos en el consumo de gas. Y un decreto que está siendo cuestionado, obviamente, que habilita estos aumentos, y por eso tenemos, bueno, aquí un invitado en los estudios de Todo Noticias para poder aclarar muchos puntos oscuros. Anselmo Cela, adjunto de la Defensoría del Pueblo. Cela, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo nos defendemos de esto? Porque realmente recién estábamos viendo gente de La Plata con facturas de 1.000 pesos de gas. Estamos hablando de casa de familia, ¿no? Sí, las facturaciones que han llegado, que comprenden los consumos de los meses de mayo y junio, constituyen sin duda toda una exageración que realmente ha superado los límites que cualquiera podría pensar. Incluso nosotros entendemos que en las propias autoridades administrativas no advirtieron cuál sería la magnitud de la incidencia de este cargo tarifario. ¿Cómo nos podemos defender? Bueno, hay toda una reacción nacional en relación con este aumento del gas, particularmente, como lo ha sido de la energía eléctrica en meses anteriores, lo cual todavía está pendiente. Y en este sentido, puedo decir que hay muchas provincias en las cuales ya se han obtenido, a pedido de defensores del pueblo locales o a pedido de algunas organizaciones no gubernamentales e incluso a pedido de un fiscal de Estado instruido por un gobernador, como el caso de la provincia de Chubut, hay muchas medidas cautelares que impiden a las empresas el cobro de este cargo tarifario, de manera que en todos estos lugares, voy a mencionarlos, son la provincia de Jujuy, Salta, Tucumán, Chubut, Santa Cruz, varios partidos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Pilar, Escobar. En todos estos lugares es posible pagar parcialmente la factura de manera de abonar únicamente el consumo, la parte tarifaria, digamos, lo que es el precio del gas que se ha consumido, excluyendo de este pago el cargo tarifario, que es un cargo que tiene un significado, en todos los casos, mayor a un 100% de lo que es el valor del consumo. A ver, perdón, Sí. Lorena, ¿puede ser más específico de esto para que no? la gente sepa qué tiene que pagar y qué no? O sea, ¿qué puede negarse a pagar? ¿Y eso abarca ciudad y provincia? No, estamos hablando, por eso, en esto hay que ser cuidadosos y distinguir. Claro. En todos aquellos lugares donde en los ya cuales se hizo lugar, ya hay medidas sí. cautelares judiciales, la gente puede concurrir y pagar la factura excluyendo el cargo tarifario. Bien. Es muy sencillo excluirlo porque el cargo tarifario viene indicado con su monto preciso en la propia factura, decreto 2067 del 08. Es el que dice el decreto. Y en Exactamente. ese caso, con respecto a la cifra final que se paga, ese cargo tarifario, ¿es muy alto? Sí, es Cela? altísimo, sí. Nosotros hemos analizado algunas facturas en las cuales significa de la cifra final, no, de la cifra total de la que llega en la facturación, ese cargo tarifario significa más de un 50% o un 70% o hasta un 75%. Es decir, que usted descontando el cargo tarifario va a terminar pagando mucho menos de la mitad de la factura. Bueno, ¿qué hay que hacer en aquellos lugares donde no hay que presentarse como se presentaron en estas provincias? No, ¿Quién se presenta? en aquellos lugares en donde todavía no hay ninguna medida de carácter judicial, la Defensoría del Pueblo no está aconsejando ni lo va a hacer no pagar la factura, porque podríamos estar induciendo a los usuarios, a la gente, a que se meta en un problema mayor que el que ya Bien. tiene, que es el de una factura muy elevada, que es incurrir en la posibilidad que lo terminen intimando y cortándole el servicio de gas. Lorena, vos le habías dejado una pregunta que tiene que ver con lo específico de cuánto hay que pagar, cuánto no hay que pagar, pero siempre con una decisión judicial de por medio. Claro, es importante aclarar que los consejos que recién estaba dando justamente el adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Nación es para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santa Cruz, algunos partidos de la provincia de Buenos Aires como Pilar, Escobar, en donde ya se pronunció la justicia respecto a estas medidas cautelares. ¿La Defensoría del Pueblo ha presentado una cautelar? La Defensoría del Pueblo de la Nación, en febrero de este año, presentó una medida cautelar que fue desestimada en primera instancia y en este momento se encuentra a conocimiento y a resolución de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Bien. De manera que no sabemos cuál será el resultado, pero alentamos una expectativa concreta en el sentido de que esta medida cautelar sea resuelta favorablemente y de esta manera complemente a las medidas cautelares que han dictado otros jueces federales en distintos lugares del país. Así que efectivamente sí, es así. Lo que yo voy a insistir en lo que dije recién, la Defensoría del Pueblo cree que no es conveniente que la gente
que no está cubierta por una medida cautelar directamente omita el pago de la tarifa Bien, de gas. A propósito de eso, Sí. vamos a suponer que esta persona va y paga los 1.000 pesos porque no tiene una medida. ¿Tiene posibilidad después de recuperar? Sí, tiene posibilidades, eso va a depender de lo que se resuelva judicialmente. Por eso, en ese caso, lo que corresponde hacer es que la persona haga una reserva o plantee una disconformidad en la propia factura que va a pagar. Bien. Y que diga pago en disconformidad con el cargo tarifario decreto 2067 del año 08. Para que eso pase tiene que salir esta ley de la que estamos hablando. El Congreso tiene que sacar una ley que derogue el decreto de diciembre del año pasado. Acá hay varias posibilidades de que este tarifazo, de que este incremento desmesurado del gas quede sin efecto. Una posibilidad es la posibilidad de que el Congreso, tratando los proyectos que se han presentado y que, como hemos visto, han sido considerados hoy algunos en el Senado, por lo menos en la Comisión, y van a ser considerados la semana que viene en diputados, pudieran derogar el decreto 2067, pero también hay otra posibilidad, que es la posibilidad de que la justicia, en la causa que yo mencionaba recién, iniciada por el Defensor del Pueblo de la Nación, o en alguna otra causa, dicte una medida cautelar judicial y después una sentencia definitiva que comprenda a todos los usuarios del país. En el mientras tanto, se dice que aquel, por una cuestión humanitaria, que no tenga celular o cable no va a pagar. Ahora, en este país, por lo que tenemos entendido, debe haber muy pocas personas que no tengan celular, por ejemplo, ¿no? No solo eso, sino que realmente la forma en que se han establecido las excepciones parece que tendieran más a legitimar el cargo tarifario que a crear verdaderas excepciones. Es un verdadero contrasentido porque es imposible cumplimentar con todas las exigencias. Además que aún cumplimentándola, fíjese, para poder estar incluido dentro de las excepciones es necesario o tener algún subsidio del Estado Nacional, Provincial o Municipal, o tener algún subsidio por desempleo y además tener condiciones socioeconómicas muy precarias y particularmente todo ese sector socioeconómico en Argentina lamentablemente no tiene gas natural, tiene gas de garrafa. Sí, exactamente. Se parece una burla casi. Claro, porque aparte, digamos, vale recordar que la famosa garrafa social tampoco apareció, ¿no? El precio de la garrafa también que se fue por las nubes. Sí, hay lugares, la Defensoría ha comprobado que hay muchos lugares en el cual el precio de la garrafa social sí se está cumpliendo a los 16 pesos, aunque en algunos lugares no está a 16 sino a 18 o 19, y en otros lugares resulta más difícil conseguirlas. Me imagino que hay mucha gente que nos está viendo, Lorena, en este momento que a lo mejor se querrá comunicar con la Defensoría del Pueblo. ¿Hay alguna forma de que lo podamos decir masivamente? ¿Algún teléfono? Sí, se pueden comunicar a defensor@defensor, o se pueden comunicar al teléfono 4819 1602 1603. Se pueden comunicar a esos teléfonos. 4819-1602-1603. Una última pregunta por mi parte que tiene que ver, Cela, con un fallo de la Corte del mes de abril en donde sienta jurisprudencia respecto a lo que se conoce como class action en los Estados Unidos, acción de clase o presentaciones colectivas. Ya Mondino, cuando estuvo al frente de la Defensoría del Pueblo, ya había hecho varias presentaciones colectivas. ¿Hay otra vía jurídica también para defendernos de estos aumentos? No, bueno, en el caso de esta acción que inició la Defensoría del Pueblo de la Nación es una cuestión más sencilla porque la Constitución Nacional claramente clasifica estos derechos como derechos de incidencia colectiva, de manera que la legitimación del Defensor del Pueblo o de determinadas asociaciones está completamente asegurada, por lo menos así lo entendemos nosotros, y no hemos tenido inconveniente respecto de la legitimación cuando se trata de tarifas de servicios públicos. Anselmo Cela, adjunto de la Defensoría del Pueblo, muy amable. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes.